Entonces, miren. Lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? O bien, ¿sí? Si nosotros ya habíamos visto, voy para acá, que la potencia era igual a voltaje por intensidad de corriente eléctrica, ¿verdad? O intensidad de corriente eléctrica por resistencia, o diferencia potencial al cuadrado entre resistencia, ¿sí? Entonces yo puedo tener que el calor va a ser igual a 0.24, ¿verdad? Por I cuadrada por resistencia por el tiempo, ¿sí? O que Q es igual a 0.24, ¿verdad? Por diferencia de potencial. Por intensidad de corriente eléctrica por el tiempo, o que Q va a ser igual a a ver, espérenme, es que se están conectando más y luego... ¿sí? Todo eso viene de la que teníamos que era 0.24 por potencia por el tiempo, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta estas tres, ¿sí? Si quieren tomen el screenshot o después ustedes las determinan, ¿sí? Las despejan, ¿ok? Entonces, estas fórmulas de aquí, nosotros vamos a identificar por cuál sería más viable, ¿verdad? En nuestro caso, pues vamos a utilizar esta, la número 2, ya que el problema nos da la corriente eléctrica y la diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, utilizando esa, ¿sí? O sea, para hacerlo directo y no que hacer un despeje y luego después esto, ¿sí? Sería 0.24 por la diferencia potencial son 120 volt, ¿verdad? La intensidad de corriente eléctrica son 3 amperes, ¿sí? Y el tiempo son 2 minutos, que en nuestro caso dijimos que eran 120 segundos, ¿sí? Entonces, al hacer todo eso, voy a tener que son 120 por 3 por 120 por punto 24. Eso daría igual a 10.368, ¿sí? ¿Qué unidades se van a utilizar? Habíamos dicho que calorías, ¿sí? 10.368 calorías, ¿ok? Entonces, esto es como la manera más fácil o más viable, ¿sí? Ya si ustedes quieren hacerlo de la manera que está aquí en el libro, de primero estar despejando y luego sustituyendo, pues bueno, ya es decisión de ustedes, ¿verdad? Yo les trato de decir la forma más fácil y más óptima, ¿sí? Ok, entonces ahora tenemos el segundo ejercicio que nos dice, por una resistencia de 40 ohm, ¿sí? De un radiador eléctrico circula una corriente de 6 amperes al estar conectado a una diferencia potencial de 120 volt. ¿Qué cantidad de calor produce en
20 minutos. ¿Sí? Entonces, si se fijan, aquí tengo los datos: resistencia, intensidad de corriente eléctrica y diferencia de potencial. Además de el tiempo, ¿sí? Que 20 minutos pues es equivalente a 1200 segundos. Tengo que calcular el calor, ¿sí? Entonces puedo utilizar esta fórmula, ¿sí? A ver, más permítame un poquito. Es 6 por 120 por 1200. Entonces, aquí tomo de datos la resistencia eléctrica y la corriente, intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? Que en este caso, pues sustituyendo eso, pues tengo que son 6 amperes, ¿verdad? Al cuadrado, pues daría 36 amperes al cuadrado, ¿sí? Pues sería 36, ¿verdad? Por la resistencia, que son 40 ohm, ¿sí? Voy a tener 1440 amperes al cuadrado por ohm, ¿sí? Para multiplicarlo por los 1200 segundos, pues voy a tener que son 1.728.000, y multiplicarlo por 0.24, pues nos daría que son 414.720. ¿Pero qué? Pues calorías, ¿sí? Entonces, pues aquí ya tengo pues el otro resultado. Ahora, el número 3 dice: una plancha eléctrica tiene una resistencia de 30 ohm y se conecta durante 25 minutos a una diferencia de potencial de 120 volts. ¿Qué cantidad de calor produce? Ok, entonces tengo la resistencia, voltaje y el tiempo de uso, ¿sí? En este caso teníamos una fórmula que era Q igual a 0.24 el voltaje al cuadrado entre resistencia por el tiempo, ¿sí? 0.24 el voltaje al cuadrado, que son 120 volt al cuadrado, entre la resistencia, que son 30 ohm, ¿sí? Por el tiempo, que son 25 minutos, 25 por 60, pues son 1500 segundos, ¿ok? Eso nos daría igual a 172.800, ¿sí? Calorías. Recuerden pues que aquí las unidades de volt al cuadrado entre ohm por segundo, ¿sí? Nos daría joules, ¿sí? Esto de aquí daría watt, ¿verdad? Por segundo nos daría joule, pero al tener este factor de 0.24 se convierten en calorías, ¿sí? Entonces, ahí quedaría y sería 172.800 calorías, ¿ok? Entonces queda de tarea estos 4 ejercicios de la página 424 también, ¿sale? Para el martes, ¿sí? Como les dije, la parte de las leyes de Kirchhoff, ahorita nos vamos a saltar, ¿sí? Y vamos a pasar a la parte de capacitores o condensadores eléctricos, ¿sí?
Y vamos a tratar de elaborar unos circuitos eléctricos, pero ahora en lugar de resistencia va a ser condensadores. Y aquí va a ser parecido a cuando vimos resistencias conectadas en serie en paralelo, pero ahora va a haber un cambio, ¿sí? En este caso de los capacitores. ¿Ok? Entonces, miren. Un capacitor o condensador eléctrico es prácticamente un dispositivo que se emplea para almacenar cargas eléctricas, ¿sí? ¿Sí? Estos serían unos ejemplos de capacitores, ¿verdad? Y se mide en farads, ¿sí? La capacitancia, ¿sí? Bien puede ser de, no sé, de milifarads, picofarads, microfarads, ¿ok? Entonces ahí va a ser pues mm, con lo que se va a medir la capacidad de almacenar cargas eléctricas. Entonces, miren, un capacitor básico, ¿sí? Consta de dos láminas metálicas, ¿sí? Separadas por un aislante o dieléctrico que puede ser aire, vidrio, mica, aceite o papel encerado, ¿sí? La capacidad o capacitancia de un capacitor se mide por la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar, ¿sí? Para aumentar la capacitancia se hacen algunas modificaciones. Entonces, miren, aquí tengo, por así decirlo, esto es lo que estaría dentro de un capacitor, ¿sí? Entonces, la capacidad de almacenar carga va a aumentar si se acercan más las placas A y B. Entre más juntas estén estas placas, ¿sí? Mayor va a ser la capacidad de almacenar carga, ¿sí? También, si incrementan su área, si esta, por ejemplo, este es más grande, este es más grande, si incrementan sus áreas, ¿sí? Estas placas, va a aumentar la capacidad de almacenaje de cargas, ¿sí? O también, ¿sí? Si aumenta el voltaje de la batería o el voltaje que se le va a suministrar. Si se aumenta ese voltaje, también va a aumentar la capacitancia. Entonces, aquí prácticamente nos lo pone en 3 puntos importantes, que fueron los que les dije aquí. Entonces, miren, si nosotros queremos aumentar la capacidad de almacenaje de cargas, entonces se tiene que disminuir la distancia entre las placas metálicas, ¿sí? De tal manera que al acercarse, la placa positiva provocará que se atraigan más cargas negativas de la batería sobre la placa negativa y, por supuesto, más cargas positivas sobre la carga positiva, perdón, la placa positiva. ¿Okay? Eso fue entonces, al acercarse las placas va a aumentar la capacitancia. Lo otro, cuando aumenta el área de las placas, ¿sí? Ya que entre mayor sea la superficie que tengan, mayor va a ser su capacidad de almacenamiento, ¿sí? Lo podemos poner como, pues es más grande. Si ustedes tienen una habitación y lo están llenando como de cosas, ¿verdad? Entre más digamos, ahora en el suelo, ¿sí? Si el área fuera más grande, si fuera mayor la superficie, pues entonces van a caber más cosas. En este caso, pues va a caber más carga. ¿Sí? Ahora, lo otro que dice, aumentar el voltaje de la batería, ¿sí? Entonces, la cantidad de carga Q, ¿sí? Que puede ser almacenada por un capacitor a un voltaje dado, va a ser proporcional a la capacitancia, ¿sí? C, y al voltaje B. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga, si aumenta la carga, pues aumenta el voltaje, ¿sí? Entonces, al despejar Q, ¿sí? Al despejar la capacitancia de la fórmula, ¿sí? Esta de aquí, obtenemos la ecuación que nos va a permitir definir las unidades de la capacitancia, ¿sí? De aquí, C, que es la capacitancia, va a ser Q, que va a ser la carga almacenada por el capacitor, que tiene unidades de Coulomb, y V es la diferencia de potencial entre las placas del capacitor, que se mide en volt. Entonces, si yo divido Coulomb entre volt, me va a dar unidades de Faraday, ¿sí? Faraday, ¿sí? Y se va a representar con una letra F. Entonces, a la unidad de capacitancia se le ha dado el nombre de Farad o Faradius o Faraday, ¿sí? En honor a Michael Faraday, ¿sí? Que él fue de los principales y pionero en el estudio de la electricidad. Y bueno, tenemos que por definición un capacitor tiene la capacitancia de un Faraday,
cuando almacenar la carga de un coulomb, su potencial aumenta un volt, ¿sí? O sea, esto es prácticamente, ¿sí? Un Faraday va a ser igual a un coulomb entre un volt, ¿sí? Eso es prácticamente esto lo que nos está diciendo en este enunciado, ¿sí? Que un capacitor tiene la capacitancia de aumentar un Faraday, o sea, esto, cuando almacenar la carga de un coulomb, ¿sí? Cuando su potencial, ¿sí? Su diferencia potencial aumenta un volt, ¿ok? Entonces, como el Faraday es una unidad muy grande, ¿sí? Entonces, en la práctica, nosotros vamos a utilizar submúltiplos, ¿sí? Que fue lo que vimos en el primer parcial, ¿sí? Como el micro, el pico, quizás hasta el mili, ¿sí? Donde tenemos que micro, ya habíamos dicho que era por 10 a la menos 6. Entonces, un microfaraday, pues es igual a 1 por 10 a la menos 6 Faraday. A ver, permítanme un poquito. Ok, entonces microfaraday va a ser 1 por 10 a la menos 6 Faraday, ¿sí? Que eso equivale a una millonésima parte del Faraday, ¿sí? Si yo pongo pico Faraday, es por 10 a la menos 12 Faraday, y esa sería una billonésima parte del Faraday, o sea que son unidades muy, muy, muy pequeñas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, miren, los capacitores que se utilizan en los circuitos eléctricos, ¿sí? Son de diversos tipos, formas y tamaño, ¿sí? De los más usados en los aparatos son los que se usan en los radios, ¿verdad? O en el sistema de encendido de los automóviles, ¿sí? Y esos son los que nosotros llamamos capacitores de papel, ¿sí? Esos capacitores de papel constan de dos bandas largas, ¿sí? De laminillas de estaño que están separadas por una tira de papel delgado que está recubierto con parafina, ¿sí? También, bueno, se empapa con parafina al conjunto formado por las laminillas de metal, ¿sí? En este caso, estas laminillas de metal pues se empapan con parafina, ¿sí? Y el papel. Entonces, esto va, a su vez, se va a enrollar con otra cinta de papel con parafina y se guarda en una pequeña unidad compactada, ¿sí? Que es prácticamente esto, ¿sí? Si nosotros tuviéramos, no sé, ¿cómo se dice? Un capacitor, ¿verdad? Uno de estos, ¿verdad? Y dice, ok, déjalo, lo, lo abro. Pues vamos a ver que la mayoría, pues, como dices, un capacitor de papel, pues va a ser de esto parecido. Y si lo abrimos, pues va a estar conformado por lo que aquí se nos menciona, ¿verdad? Entonces, cada laminilla de estaño se convierte en una de las placas del capacitor. O sea, esta laminita, ¿verdad? Esto y esto serían como quien dice las láminas del, del capacitor, ¿sí? Y el papel realiza la función de ser un aislante o dieléctrico. Entonces, si nosotros queremos calcular la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, vamos a utilizar la siguiente fórmula o expresión matemática, ¿sí? C igual a epsilon por A entre D, ¿sí? Donde C pues va a ser la capacitancia que se va a medir en Faraday, ¿sí? Epsilon va a ser una constante que va a depender del medio aislante.
y recibe el nombre de la permitividad, ¿sí? Las unidades de epsilon, ¿sí?, van a ser Faraday entre metros. A, la A mayúscula, va a ser la área de una de las placas paralelas en metros cuadrados, ¿sí? Aquí, importante, el área tiene que estar en metros cuadrados. Y D va a ser la distancia entre las placas en metros, ¿sí? O sea, la distancia aquí que hay de separación. A va a ser el área que tenga aquí, ¿verdad? Epsilon, pues va a ser una constante, ¿sí? La permitividad. Entonces, la constante epsilon, ¿sí?, va a ser la permitividad eléctrica, ¿sí? O también la podemos llamar nada más como la permitividad del medio aislante, ¿sí? Que va a ser igual al producto de la constante de la permitividad en el vacío, ¿sí?, y la permitividad relativa, ¿sí? Anteriormente ya habíamos visto esto cuando vimos la ley de Coulomb. Ya habíamos visto que la permitividad eléctrica o del medio aislante, ¿sí?, era la permitividad en el vacío por la permitividad relativa, ¿sí? Entonces, ahorita me regreso nada más para recordar esta parte del cuadro donde utilizamos esas permitividades relativas, ¿sí? Entonces, los valores de la permitividad relativa o coeficiente dieléctrico de algunas sustancias aislantes, ¿sí?, lo vimos en este cuadro. Ahorita me regreso para verlo, ¿sí? Y, por último, ¿sí?, hay que señalar que las unidades de la permeabilidad eléctrica o permitividad, ¿sí?, epsilon, son Faraday entre metros, ¿sí?, que equivalen a Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado, ¿sí?, igual que las unidades de epsilon 0, ¿sí? Entonces, aquí bien, si me regreso al cuadro este de la 12.1, página 379, aquí está, los valores de la permitividad relativa, que si recuerdan fue cuando vimos esta parte, ¿sí? Permitividad relativa, pues era la F, ¿sí?, la fuerza entre la fuerza que hay en el medio, ¿sí? Entonces, de aquí pues ya tenemos los valores para la permitividad relativa, que ahora vamos a nosotros a obtener la permeabilidad o permitividad del medio, ¿sí? Entonces, epsilon 0, que es la permitividad en el vacío, es de 8.85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado entre Newton por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, miren, con base a esto que tenemos de aquí, de esa fórmula, ¿verdad?, que pues eso se utiliza en esto de la capacitancia. Vamos a tener los siguientes ejercicios de capacitores o condensadores eléctricos, ¿sí? Primeramente, nos dice, las placas de un capacitor tienen una separación de 1 milímetro en el aire, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que esto de milímetros lo tenemos que pasar a metros, ¿sí? Calcular la capacitancia si cada placa rectangular mide 10 centímetros por 12 centímetros. Con estos valores de largo y ancho vamos a calcular el área, pero recuerden que en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, la permitividad relativa del aire es 1, ¿sí? Entonces, primero vamos a obtener la permitividad del medio, ¿sí? Entonces, como la permitividad relativa para el aire la podemos considerar como 1, ¿sí?, la permitividad del aire, ¿sí?, pues va a ser igual a la permitividad en el vacío, ¿sí?, ya que como es 1 la permitividad relativa, pues es prácticamente la del vacío, ¿sí? Entonces, 8.85 por 10 a la menos 12 Faraday entre metros. Va a ser epsilon, ¿sí?, la permitividad del medio. Ahora, vamos a calcular el área, ¿sí? 10 centímetros es 0.1 metros. 12 centímetros es 0.12 metros. Entonces, si yo multiplico 0.1 por 0.12, ¿sí?, va a ser 0.012, ¿sí? Pero en este caso, metros cuadrados, ¿sí? Que bueno, si lo quiero poner en notación científica, lo puedo poner aquí, recorro el punto 1, 2, como 1.2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, ¿ok? Ahora,
las unidades de la distancia de separación entre las placas. 1 milímetro, ¿sí? Lo voy a pasar a metro. Si sabemos que 1 metro tiene 1000 milímetros, o 1 por 10 a la 3 milímetros, entonces tengo que un milímetro equivale a 1 por 10 a la menos 3 metros, o 0.001 metros. Entonces, una vez que ya tengo los datos con las unidades adecuadas, ahora sí procedo a hacer la sustitución, ¿sí? Si tenemos que era epsilon, ¿sí? La permitividad del medio por el área entre la distancia. Entonces, la permitividad 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Lo voy a multiplicar por el área, ¿sí? Que es 1.2 por 10 a la menos 2, o bueno, 0.012 por 0.012, ¿sí? Y lo voy a dividir entre 0.001, ¿sí? Eso me da que es un total de 1.062 por 10 a la menos 10 Faraday, ¿sí? Que es igual a 10.62 por 10 a la menos 11 Faraday, ¿sí? Bueno, aquí metro por metro da metro cuadrado y se elimina con este metro cuadrado, por eso da Faraday, ¿sí? Y si lo quiero poner ya con el sufijo, ¿sí? O submúltiplo, pico, entonces aquí el punto lo recorro hacia la derecha y aumenta, si lo recorro hacia la derecha, disminuye el exponente. Entonces, si lo recorro para que sea 106.2, esto sería a la menos 12. Entonces sería 106.2 por 10 a la menos 12 Faraday, que si le pongo ahí el submúltiplo, sería 106.2 pico Faraday. ¿Ok? Ahora, el siguiente ejercicio nos dice, dos láminas cuadradas de estaño de 15 centímetros de lado, ¿sí? Están adheridas a las caras opuestas de una lámina de mica de 0.05 milímetros de espesor con una permitividad relativa de 5.6, ¿sí? Si ustedes se fijan en el cuadro 12.1, la permitividad relativa de la mica es de 5.6. Entonces tenemos que calcular cuál es la capacitancia. ¿Okay? En primera, pues son láminas cuadradas, ¿sí? Entonces el área pues va a ser el lado al cuadrado, ya que nos da el dato del lado, ¿sí? Entonces, si fijan, dos láminas cuadradas de estaño de 15 centímetros de lado están adheridas a las caras opuestas, ¿sí? Entonces, dando en cuenta como tengo una lámina de estaño y a un lado de esa lámina de estaño pongo una mica, ¿sí? Y del otro lado de esa mica, pues pongo la otra lámina de estaño. ¿Sí? Dando en cuenta como si fuera un sándwich, ¿sí? Los panes serían las láminas de estaño y lo de adentro, todo el menjurje, sería la lámina de mica. ¿Ok? Entonces, aquí tengo que la permitividad en el medio, en este caso de la mica, pues va a ser la permitividad en el vacío por la permitividad relativa, ¿sí? Entonces, obtengo esa permitividad, ¿sí? Que va a ser 8.85 por 10 a la menos 12, ¿sí? Lo multiplico por 5.6, ¿sí? Y eso me da que es 4.956 por 10 a la menos 11, o 49.56 por 10 a la menos 12, ¿sí? Las unidades Faraday entre metros, ¿sí? Ahora, para el cálculo del área, ¿sí? 15 centímetros es igual a 0.15 metros. Entonces, 0.15 metros al cuadrado sería igual a 0.0225, ¿sí? Metros cuadrados. ¿Ok? Y ahora, tengo que transformar, en este caso, el espesor, que es la distancia de separación entre las láminas de estaño, que es 0.05 milímetros de espesor. Entonces, 0.05 milímetros por un metro entre 1000 milímetros, pues nos va a dar que es igual a 5 por 10 a la menos 5 metros, ¿sí? Entonces, una vez que ya tengo los datos con las unidades correspondientes, ahora sí sustituyo la capacitancia. Entonces, la permitividad, que va a ser de 49.56 por 10 a la menos 12, ¿sí? Lo multiplico por el área, ¿sí? Que es 0.0225. Y lo divido entre
la distancia de separación entre las placas, que es de 5 por 10 a la menos 5. Entonces, eso sería igual a 2.2302 por 10 a la menos 8 Faraday, ¿sí? Que si lo pongo como por 10 a la menos 9, ¿sí? El 2.2, el punto lo recorro hacia la derecha, disminuye 1 el exponente, entonces sería 22.3 por 10 a la menos 9 Faraday. Ya sabemos que por 10 a la menos 9 significa nano. Entonces, eso sería igual a 22.3 nano Faraday, ¿sí? Que sería esto de aquí. ¿Ok? Ahora vamos a ver el uso de los capacitores cuando están conectados tanto en serie como en paralelo y pues bueno, también en mixto, ¿verdad? Entonces miren, los capacitores tienen muchos usos, ¿sí? Bueno, en el caso de los circuitos de corriente alterna, en los circuitos de radio y en el encendido de algunos automóviles antiguos, ¿sí? Por ejemplo, en el instante que se abre un circuito, con frecuencia los electrones siguen fluyendo, ¿sí? Como se haría inmediatamente antes de abrirlo. Entonces, esa pequeña corriente que continúa brevemente después de abrir el circuito logra atravesar el espacio entre los conductores del interruptor si no se encuentran muy separados. Ojo, que no estén muy separados, ¿sí? Entonces, debido a eso, la descarga producida va a calentar y descargar las partes del interruptor. Entonces, miren, antiguamente había unos dispositivos, ¿sí? Que en el sistema de encendido había algo, ¿sí? Que se denominaba los platinos, ¿sí? Los cuales pues se podían abrir y cerrar muchísimas veces en un segundo, ¿sí? Entonces eso permitía que no se impidiera el fenómeno, ¿sí? Este que estamos describiendo aquí. Entonces, en este caso, cuando se abre el interruptor, los electrones podían provocar una descarga entre esos platinos, ¿sí? Entonces, lo que hacían era que cargaban al capacitor y si a este o en este llega a existir una diferencia de potencial muy grande, capaz de producir una chispa, las puntas van a estar lo suficientemente separadas y para que no se produzca una descarga eléctrica alguna, ¿ok? Entonces, miren, los capacitores también se utilizan en algunas cámaras fotográficas, ¿sí? Bueno, en este ejemplo así sencillo, ¿sí? Hay una lámpara electrónica que utiliza un capacitor para almacenar la energía de una batería. Entonces, cuando el fotógrafo cierra el interruptor, el capacitor se descarga por medio del foco electrónico, ¿sí? Que está instalado dentro de esa cámara. Entonces, de esa manera se convierte en luz y calor la energía almacenada. Entonces, ahora estaremos viendo capacitores en serie y en paralelo. Como les mencionaba, pues hay ciertas similitudes o algo parecido con la conexión de resistencias en serie y en paralelo. Pero en este caso va a haber una diferencia. Esa diferencia es de que las ecuaciones que nosotros empleamos para las resistencias, en este caso para los capacitores, son contrarias que las que se utilizan para las resistencias en serie y en paralelo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si recuerdan, anteriormente teníamos, por ejemplo, que una resistencia equivalente era igual a resistencia 1 más resistencia 2 más hasta la resistencia N, ¿sí? En serie, ¿sí? Pero en el caso de capacitores se utiliza esto de aquí, que vamos a tener 1 entre la capacitancia equivalente, va a ser igual a 1 entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2 más 1 entre capacitancia 3 más 1 hasta la capacitancia enésima, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta para sacar la capacitancia cuando están estos capacitores conectados en serie, ¿sí? Que sería esto de aquí.
¿sí? En esta figura, en el inciso A, se observa una conexión en serie de capacitores al estar la placa positiva de uno unida a la negativa del otro. Entonces, miren, aquí tengo mi fuente de poder, la diferencia de potencial. Entonces, por aquí va a ir circulando, aquí tengo los capacitores, ¿sí? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces, estos serían los capacitores conectados en serie. La conexión es la misma, nada más lo que varía pues va a ser el cálculo de esta capacitancia, ¿sí? Que como vimos, capacitancia equivalente va a estar de esta manera. ¿Sí? Cuando vimos lo de resistencias en paralelo, ¿sí? Teníamos que 1 entre la resistencia equivalente era igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia enésima, ¿sí? Pero en el caso de los capacitores, ¿sí? La capacitancia la vamos a medir de esta manera. La capacitancia equivalente es igual a capacitancia 1 más capacitancia 2 más capacitancia 3 más hasta la capacitancia enésima, ¿sí? Entonces, nada más se invierten, por así decirlo, las ecuaciones, ¿sí? Para resistencia en serie, pues ya vimos que era como tipo de esto, en resistencias. Para resistencia en paralelo, pues sería de esta manera, que se parece a cuando están los capacitores conectados en serie. ¿Ok? Ahora, es muy importante señalar esta parte. Al conectar los capacitores en paralelo, cada uno de ellos tendrá la misma diferencia de potencial equivalente a diferencia potencial igual a carga entre capacitancia. Y además el valor de la carga total almacenada será igual a Q. Q total es igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q en esto, ¿sí? Si recuerdan, en esto conserva ciertas propiedades, ¿sí? Cuando teníamos las resistencias en paralelo, teníamos que los voltajes todo era igual, ¿sí? En las resistencias en paralelo, ¿sí? Los voltajes era igual, ¿sí? Y la intensidad de la corriente eléctrica total, ¿sí? Era igual a la intensidad de corriente eléctrica 1 más la intensidad de corriente eléctrica 2 más la intensidad de corriente eléctrica 3. En este caso, en los capacitores se conserva esta misma propiedad, ¿sí? En la que la diferencia de potencial es la misma, ¿sí? Pero ahora, en lugar de tener intensidad de corriente eléctrica, estamos manejando carga, ¿sí? Entonces, en este caso, la carga